Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4, primera vez de Rain y Payu basados en el libro. Payu, Rain, los ojos llorosos miraron el sonido de la llamada. Payu, soy tuyo ahora, susurró con voz profunda mientras el oyente abrazaba su cuello con fuerza. Rain, ¿qué? Payu, dilo rápido. De repente Payu dejó de moverse tan obstinadamente que la persona que casi llega a liberarse llora de incredulidad encontrando una sonrisa malvada en el rostro afilado empapado en sudor. Con los ojos feroces y el cabello cubriendo las mejillas super sexys, Rain no tiene tiempo para pensar por qué una persona bromista está a punto de retirarse. Rain, Pi Payu, no te detengas, por favor. Payu, dímelo primero. Rain, no Pi, no juegues conmigo, no puedo soportarlo más. Payu, si no hablas no continúo. Rain, Pi, idiota. Rain golpeó su hombro con toda su fuerza porque no puede soportarlo más. Las lágrimas actuaron como si estuviera a punto de fluir mirando a los ojos de la otra persona suplicante, pero escuchó lo mismo. Payu, dilo rápido. Rain es ahora de Pi Payu. Rain, ¿mal? Payu agarró la parte linda con tanta fuerza que la pequeña persona se retorció. Rain, Rain es ahora de Pi Payu. No te burles, no te burles. No puedo soportarlo más. Rain realmente no puede soportarlo más. El hablador hundió el rostro en sus anchos hombros y suplicó. Beso. Payu, muy bien, buen chico. Cuando consiguió lo que quería, Payu le recompensó con un fuerte beso en la mejilla. Entonces el joven empujó a la pequeña figura hacia abajo para que se volviera a acostar. Mirando esos dulces y astutos ojos, sus manos levantaron las blancas caderas y luego fue hacia él para liberarlos a ambos del sufrimiento, los gemidos resonando por todo el amplio dormitorio armonizando con el sonido de sus cuerpos. Payu, Rain es mía ahora. Payu lo repitió para que Rain lo recuerde todo el tiempo. Rain solo podía gritar el nombre del mayor, apretando su cuerpo en un brazo cálido y confiado. Esta vez no fueron los eventos que lo dejaron en esta situación, sino que tal vez Rain se fue accidentando con el malo. En un dormitorio tan desordenado como un campo de batalla, el hombre que acaba de terminar la batalla del amor anteriormente, abrió sus ojos lentamente haciendo un gemido, molesto por escuchar un sonido vibrante debajo. Entrecerró los ojos ante la luz viendo la ropa dispersa al costado de la cama y se movió sin poder recordar dónde estaba. Rain dejó escapar un fuerte grito, agarrando sus caderas mientras un dolor se extendía en todo su cuerpo. Permaneció inmóvil en la cama durante varios minutos para recordar lo que había hecho. Si terminé con Payu, el joven se tapó la cara con ambas manos, abriendo la boca, pero no hizo ningún sonido. Pateó varias veces en la cama para aliviar su vergüenza, pero tuvo que detenerse porque le dolía el cuerpo. El cerebro volvió a recordar los eventos frescos y calientes, tanto en el baño como en la cama. Payo lo llevó de regreso para tomar una ducha nuevamente, limpiarse y luego volver a la cama otra vez. No quiero admitirlo, pero estuve de acuerdo. Si me mojo otra vez, probablemente no vuelva a caer en la cama. Bien, el pensamiento del hombre que bajó la mano lentamente, luego recorrió con su mirada para buscar al personaje principal, pero solo encontró un dormitorio vacío. No se arrepiente, solo está sorprendido después de perder la batalla. No perdió su frente sino su retaguardia. ¿Dónde puede vencer a un hombre con un pecho de 3 codos? Ruin anunció que no podía ver su condición. La persona que le ha gustado a las mujeres antes necesitaba tiempo para establecerse. No puede ignorar el hecho de que él mismo fue el que intentó ganar y hacerlo enamorarse de él a la otra persona. No es estúpido de no saber que algo como eso tenía la posibilidad de suceder, pero no esperaba que sucediera tan rápido. Si le preguntan si lo siente, la respuesta es no, pero si le preguntan si está dudando, la respuesta es otra. Al principio pretendía enamorarlo para hacerle saber a este tipo de persona que podía superarlo, pero ahora ese pensamiento se ha ido no sabe a dónde. Cuando no lo vio en 2 semanas lo extrañó tanto que quería morir. Cuando tuvo una buena noticia quiso que él lo sepa primero y luego lo dejó tenerlo. Probablemente sea lo suficientemente claro y ya. Si Rain realmente quería resistirse, al menos tenía que haberle dado un puñetazo a Pipayo en la cara, no un gemido diciendo que soy suyo. Rain, oh, estoy avergonzado. Su corazón es lo suficientemente sabio para admitirlo, pero la timidez se apodera de él y con solo pensar en lo que ha hecho, no se atreve a enfrentarse con la otra persona. Con un temperamento como el de Payu, seguramente se burlará de él. Entonces se levantó de la cama y arrastró el cuerpo para encontrar toda la ropa, vestirse y salir lo más rápido posible antes de encontrar la causa de su despertar. 8 llamadas perdidas de mamá. Rain, hey. Eso es todo. Los ojos de Rain se oscurecieron, acordándose que no había llamado a la casa para avisar que no regresaría. Al principio no tenía la intención de quedarse ahí,
Vino solo para contar la buena noticia y volver a la cama en casa. Además, quien quiera que se acordara de eso en ese momento sería un dios. El mayor, que solo vestía el pantalón de pijama, estaba sentado frente a un gran escritorio trabajando abriendo la pantalla completa de la computadora. Luce tan concentrado que no podía oírlo salir de la habitación. Al principio Rain dudaba si decirle que se iba primero o no, pero solo cuando vio la espalda del otro, sus piernas dieron unos cuantos pasos hacia atrás y luego se agachó en el suelo tan bajo como el cuerpo lo permita. Esa es obra mía. La espalda ancha estaba llena de arañazos y de marcas de mordeduras. Abrázame, muérdeme si te duele. Escuchó un profundo retumbar en su cabeza, pero por encima de cualquier otra cosa, Rain ahora es tuyo.